Bueno, ya estás. Cuando quieras, arranca nomás, que yo me muteo. Ya estamos grabando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a discutir, aunque sea brevemente, un concepto de una extraordinaria importancia dentro de las resoluciones en, en el mundo de la física, que es la simetría, el concepto. Eh, el concepto de simetría es un concepto que se utiliza muchísimo en la física y muchas veces se usa sin que uno esté sabiendo a priori que lo usa, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, ustedes saben que existen varios sistemas de coordenadas, ¿sí? Que se lo llama el sistema de coordenadas cartesianas, después el sistema de coordenadas esféricas o el sistema de coordenadas cilíndricas. Esos sistemas de coordenadas, todos ellos se han inventado a instancias justamente de los sistemas que se buscan representar o describir geométricamente, poseen diferentes simetrías. Cuando uno quiere describir algo que tiene el aspecto de una esfera total o en parte, es muy conveniente usar coordenadas esféricas. ¿Por qué? Justamente porque las coordenadas esféricas son las que nos permiten exaltar las propiedades de simetría que tiene ese sistema. Y las hay, eh, no solo esos tres sistemas que yo acabo de nombrar, sino que existen muchos sistemas de coordenadas y cada uno de ellos se desarrolla a instancias de la simetría que uno pretende exaltar de lo que característico del sistema físico que quiere describir, ¿sí? Entonces, por eso les decía que este es un tema sumamente importante y lo que facilita o favorece justamente la economía de los tratamientos matemáticos, que es fundamental, porque cuando la complejidad matemática de los sistemas aumenta mucho, realmente encontrar la, digamos, lo que nos favorece la simetría muchas veces es la diferencia entre poder resolver o no poder resolver el problema, ¿sí? Así que ese es el nivel profundo al que se puede llegar en problemas de alta complejidad. Nosotros, por supuesto, no vamos a trabajar en problemas de alta complejidad, pero sí vamos a presentar el concepto. Bueno, ¿qué sería tener una simetría? Vamos a ver simplemente un concepto elemental, que es un eje de simetría. Cuando uno tiene una distribución de cargas, ¿sí? Y esto no es privativo de las cargas, sino que podría ser de cualquier clase de objeto de la física, ¿sí? Pero nosotros lo tratamos para el caso de distribuciones de carga. Si tenemos una distribución de carga, vamos a decir que hay un eje de simetría. Si uno puede tomar la distribución de cargas y rotarla alrededor de ese eje imaginario, ¿sí? La podemos rotar y sin haber dado una vuelta que me implique 360 grados de giro, encontrar un lugar, un ángulo que uno haya girado de esa distribución en la que su aspecto sea exactamente igual al original, ¿sí? Bueno, eso en algunos sistemas, ¿sí? Eh, ocurre para ángulos específicos y en otro ocurre para todos los ángulos. Por ejemplo, si uno toma una esfera, ¿sí? Y traza un eje que pase por su centro, es decir, que fuera como un diámetro, y la esfera la gira alrededor de ese diámetro, ¿sí? Uno mira la esfera, ve siempre más o menos, ve siempre el mismo dibujo, el mismo objeto, ¿sí? Es decir, que el objeto, todas las posiciones alrededor de ese eje, ¿sí? Son posiciones equivalentes. Lo mismo pasa si uno toma el eje de un cilindro y gira el cilindro alrededor de ese eje. Cualquier ángulo que lo gire es lo mismo, ¿sí? Bien, eso sería desde el punto de vista geométrico, tener una distribución, ¿sí? Con simetría esférica o con simetría cilíndrica. Cuando uno lo piensa desde el punto de vista de eh, de, de las cargas, ¿sí? Lo que tendría que ver que a su vez cuando uno lo gira siempre vea la misma distribución de cargas, ¿sí? Eso tiene diferentes implicancias. Por ejemplo,
Si uno pensara que dentro de una esfera hay una distribución de cargas, si uno lo gira alrededor de cualquier eje y siempre ve la misma distribución, implicaría que las cargas están organizadas como en capas esféricas. Lo mismo pasaría en un cilindro. Si uno gira un cilindro alrededor de su eje de simetría y la distribución de carga dentro de ese cilindro se ve siempre igual, por más que uno la gire, quiere decir que la carga está organizada en capas cilíndricas coaxiales con el eje del cilindro. ¿Sí? Esa sería un poco la mirada de qué sería una simetría cuando los ángulos son continuos. Pero a veces tenemos otros ejes de simetría. Imaginemos, por ejemplo, una distribución de carga que está formada por 4 cargas puntuales idénticas que están puestas en en los vértices de un cuadrado. El eje que pasa justo perpendicular al plano del cuadrado por el centro, ¿sí? Es un eje de simetría. ¿Y esto por qué es? Porque si yo, por ejemplo, ese cuadrado lo giro 90 grados, ¿sí? Me encuentro con la misma distribución. Y lo vuelvo a girar otros 90 grados y me encuentro con la misma distribución. Este es un caso donde el eje de simetría se da, pero a ángulos discretos. No tiene diferenciación desde el punto de vista de las propiedades que nosotros vamos a conversar muy brevemente en este tratamiento. Si todos son ejes de simetría, sea continua la distribución de ángulos en los cuales se da esa suerte de equivalencia, o sea un número discreto. Bastará que haya 2 posiciones, ¿sí? Es decir, la original y otra más para poder definir que allí tengo un eje de simetría. ¿Sí? Bueno, los sistemas tienen muchos ejes de simetría y lo que podemos decir, yo les voy a hacer, en este punto les voy a sugerir que den una mirada a las reglas de simetría que permiten sacar las conclusiones, que las tenemos muy detalladamente desarrolladas en nuestro texto de cátedra, en el capítulo 3, ¿sí? Ustedes pueden mirar allí cómo se concluyen ciertas cosas muy fuertes, pero vamos a dar lo que es nuestra regla más importante, ¿sí? Que surge del concepto de simetría. Cuando uno tiene un campo vectorial, como es el campo electrostático, y tenemos una distribución de fuentes, que son fuentes escalares, como son las cargas eléctricas o la densidad de carga, para ser más específico, si tenemos entonces esos elementos en juego, uno puede decir que si las cargas constituyen nuestra distribución de fuentes y en esa distribución de fuentes tenemos un eje de simetría, entonces el campo que esa distribución de cargas genera, ¿sí? Tiene el mismo eje de simetría, ¿sí? Es decir, que el campo es simétrico alrededor de ese eje, y justo sobre el eje, el campo solo puede tener componente en la dirección del eje. Eso es una regla de oro, ¿sí? Para trabajar con campos, ya sea el campo electrostático, como es el que nosotros estamos trabajando, o cualquier tipo de campos cuya distribución de fuentes, ¿sí? Tenga un eje de simetría, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a trabajar con 3 clases de distribución, ¿sí? Las que tienen simetría esférica, ¿sí? Las que tienen simetría cilíndrica infinitamente larga, y las que tienen simetría plana infinitamente extendida. ¿Cómo serían cada una de ellas? La simetría esférica es cuando tenemos una distribución donde la densidad de carga, ¿sí? Está organizada como en casquetes esféricos, ¿sí? De igual densidad. Es decir, que podríamos decir que si uno sale del centro de la distribución y va en cualquier dirección, se encuentra, ¿sí? Con casquetes que, si uno para en un cierto radio R', llamamos con prima, porque estamos hablando de distribuciones de fuentes. Recuerden que R' vector era la posición de una fuente, ¿sí? Si nosotros nos paramos en cualquier radio, tenemos un casquete que todo el casquete tiene la misma densidad. Si nos corremos a otro radio, podemos encontrar otro casquete que tenga otra densidad,
pero en todo el casquete de ese mismo radio está la misma densidad, ¿sí? Entonces es como capas esféricas. Esa sería la estructura de la densidad de carga cuando tenemos una distribución, ¿sí?, de carga con simetría esférica. Un tratamiento similar se puede pensar para el caso cilíndrico infinito. Tenemos como un eje de simetría, ahora en lugar que podría ser el eje central del cilindro, que si nos lo imaginamos como el eje Z de las coordenadas cilíndricas, y tenemos la coordenada ρ, que es la coordenada perpendicular, nos podemos correr por la coordenada perpendicular y encontramos como casquetes cilíndricos de la misma densidad, de densidad uniforme. Es decir, nos corremos un valor ρ'P, ¿sí? Y todo el casquete que tiene radio ρ' tiene la misma densidad. Nos pasamos a otro valor de ρ'P. Bueno, tenemos un casquete más grande, por ejemplo, pero que todo el casquete tiene la misma densidad. Así es la simetría cilíndrica y el sistema tiene que ser infinitamente largo. Por supuesto, vive en el mundo de los modelos, porque cosas infinitamente largas no hay, ¿sí? Pero en el mundo de los modelos vive en un lugar muy confortable y lo vamos a utilizar muchísimo. La simetría plana también es una simetría donde ahora los objetos, ¿sí?, que tienen densidad uniforme son planos infinitos y todos paralelos. Por ejemplo, si elegimos el eje Z, ¿sí?, vemos que los planos perpendiculares al eje Z, es decir, paralelos al plano X, ¿sí?, tienen densidad, ¿sí?, densidad constante. Es decir, para un valor Z' dado tenemos una densidad que vale lo mismo en todo un plano infinitamente extendido, ¿sí? Entonces, en ese sentido decimos que esas son las tres clases de distribuciones, ¿sí?, que vamos a considerar nosotros como nuestras simetrías, las únicas que vamos a tratar en este curso. Sepan que hay más, pero nosotros vamos a trabajar con estas. En los tres casos, ¿sí?, ya sea que tenemos simetría esférica, simetría cilíndrica, simetría plana, ¿sí?, se puede especular acerca de la naturaleza del campo, es decir, qué características va a tener en el correspondiente sistema de coordenadas el campo electrostático que estas tres distribuciones generan. ¿De dónde se saca eso? De consideraciones de simetría. Si ustedes después esas consideraciones las quieren ver, repito que las pueden mirar en el capítulo 3 de nuestro texto, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a pasar la posta a Lore para que les muestre cómo son las tres simetrías y hacemos un pequeño resumen de qué campos son los que cada simetría genera, ¿sí? Entonces, con esa idea, ¿sí?, mostramos un poco lo que nos está diciendo estas reglas de simetría, lo que nos están diciendo, ¿sí? Y después que tengan visto cómo son los campos, yo les voy a seguir contando qué podemos hacer con ellos. Gracias, Ale. Bueno, nosotros acá preparamos un cuadro en el que describimos para los tres conjuntos de simetría, de alta simetría que vamos a estudiar, cómo son las densidades, ¿sí?, que esas distribuciones deben satisfacer, ¿sí?, y cuáles son los campos, ¿sí?, que se obtienen de estas tres situaciones. ¿Cuál es el caso de la simetría esférica? Vamos a empezar con este. Bueno, una distribución presenta simetría esférica cuando podemos encontrar que se nos presenta en capas, ¿sí?, en capas radiales, cada una de las cuales tiene una densidad constante. La manera de pensar esto es imaginarnos, por ejemplo, una distribución con el formato de capas de cebolla, ¿sí?, en la que en cada capa la densidad es la misma. ¿Cómo expresamos esto? Vamos a decir que la densidad, que en general es una función de la posición, delta de R' vector, es igual a delta de R', donde R', recordemos, va a ser la coordenada radial en coordenadas esféricas. Para la simetría esférica,
lo apropiado será trabajar justamente con coordenadas con coordenadas esféricas, ¿sí? Que son las que tienen como coordenadas R, teta y phi. ¿Está? Bien. ¿Cuál será el campo que se obtiene cuando una determinada distribución satisface esta condición para la densidad? Bueno, imaginemos que nos posicionamos en algún lugar en el espacio, ¿sí? Frente a una distribución de este tipo, ¿sí? Y que trazamos la recta que une el centro de nuestra distribución con el punto en el que queremos estudiar el campo. Bueno, podemos observar que esa recta que acabamos de trazar constituye un eje de simetría. ¿Por qué? Y porque si imaginamos a nuestra distribución, a nuestra cebolla, por ejemplo, ¿sí? Y la rotamos respecto de ese eje de simetría, encontramos que un observador que se encuentra sobre ese eje observará a la misma distribución, cualquiera sea el ángulo en el que lo rotemos. Como charlamos hace un momentito, si tenemos un eje de simetría, el campo electrostático tiene que estar dirigido según ese eje de simetría. ¿Cómo se expresa eso? Así, el campo E, como función de la posición R, tiene que tener solamente componente radial, ¿sí?, en la dirección del versor radial. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que esté en la dirección radial quiere decir que esa va a ser su dirección. Esa va a ser su dirección. Y que solamente tenga componente radial excluye a la componente azimutal y la componente polar. Esto es, no vamos a tener componente en la dirección del versor phi, ni componente en la dirección del versor tita. Por otro lado, que la componente radial dependa de R, esto quiere decir que solamente va a depender de la distancia al centro de la distribución. Bien, sigamos con la siguiente simetría a estudiar, la simetría cilíndrica. Bueno, en este caso vamos a tener una densidad que se nos presenta como una función de la coordenada radial, ρ' en este caso. Recuerden que usábamos variables primadas siempre para nuestras fuentes, ¿sí? Muy bien. Hacemos la distinción entre la coordenada radial en coordenadas esféricas y en coordenadas cilíndricas. En esféricas recuerden que habíamos usado R. En cilíndricas vamos a usar la coordenada radial ρ. Para las coordenadas cilíndricas recordemos que nuestras coordenadas serán ρ, phi y z, ¿sí? Bueno, ¿cómo se nos presenta, cómo podemos entender que una determinada distribución tiene simetría cilíndrica? Bueno, la vamos a pensar, por ejemplo, como si fuera una colección de caños anidados, ¿sí? Todos por supuesto, con el mismo eje de simetría, ¿sí? Y en cada caño la densidad es constante, ¿sí? Delta de ρ'. ¿Está? Por supuesto que para que la simetría sea cilíndrica, esos caños tienen que ser infinitos. Muy bien, ahora pensemos en una determinada posición fuera del eje de simetría, ¿sí? Fuera del eje de simetría de nuestros caños anidados. Y pensando en esa posición, tracemos un segmento que una al punto en cuestión con el eje de simetría, ¿sí? Tracemos un eje que resulte ser perpendicular a ese eje de simetría. Si ahora pensamos en hacer una rotación, ¿sí?, del caño en un ángulo pi, vamos a observar que en el punto P, en el que queremos evaluar el campo, vemos la misma distribución de cargas, ¿sí? La del caño rotado o la del caño sin rotar. Con lo cual, ese eje, el eje que conecta al punto con el eje de simetría del cilindro, de nuestras fuentes, ¿sí?, constituye también un eje de simetría, con lo cual nuestro campo debe estar dirigido según la dirección de ese eje de simetría. ¿Cómo expresamos eso? Así, de esta manera. E de R vector va a tener solamente componente radial. Radial, eso quiere decir en la dirección de ρ versor, ¿sí? Y la componente va a ser E sub ρ de ρ. ¿Qué quiere decir eso?
quiere decir que solamente va a depender de la distancia al eje del cilindro, de nuestra colección de cilindros que constituyen nuestra fuente. Es un ρ caracteriza la coordenada radial, la componente radial, ¿está? Y en esta expresión estamos dejando en evidencia que las otras dos componentes que podría llegar a tener el campo, que en coordenadas cilíndricas serán la componente en φ, ¿sí? La azimutal, y la componente en z, son nulas. Vamos a la última distribución, ¿sí? Al último tipo de distribución, que es el caso caracterizado como simetría plana. Bueno, como mencionaba Ale hace un momento, lo que tenemos que pensar es que tenemos una colección de planos infinitos que tienen un espesor diferencial. En cada uno de esos planos tendremos una determinada densidad que resulta ser constante. ¿Cómo será esa densidad? Bueno, la podemos caracterizar como una densidad que depende exclusivamente de z, si elegimos que esos planos sean paralelos al plano XY, ¿sí? Nuestro sistema de coordenadas, en este caso, para el caso de la simetría plana, conviene que sea el sistema de coordenadas rectangulares, como queda claro en este ejemplo que les acabo de mencionar. ¿Cómo será el campo en esta distribución? Bueno, veamos que si nos paramos en cualquier posición, ¿sí? En cualquier posición, para calcular el campo, y trazamos un eje que conecte al punto en el que queremos evaluar el campo con el plano XY, ¿sí? Esto es una recta, ¿sí? De manera tal que resulte ser paralela al eje Z, ¿sí? En esa situación podemos imaginar cualquier rotación, una rotación de cualquier ángulo alrededor de ese eje, encontrando que un observador sobre ese eje no observa variaciones en la distribución de fuentes, ¿está? Con lo cual, ese eje paralelo al eje Z constituye un eje de simetría. Nuestro campo, por tanto, tiene que estar orientado según este eje de simetría, ¿sí? Y, por lo tanto, ser paralelo al eje Z. Tendrá que tener una dirección según el versor K. Solamente va a sobrevivir la componente en esa dirección, esto es la componente Z, que va a depender exclusivamente de la distancia a la distribución, ¿sí? Va a depender de la posición sobre el eje, de la posición en Z, ¿está? No va a depender ni de las variables X ni Y. En esta expresión también dejamos claro que las componentes del campo E sub X y E sub Y son 0. Con esto completamos el cuadro para los tres tipos de simetrías especiales que vamos a estudiar. Bien, línea entonces de este análisis, lo que quedaría ahora por discutir es para qué nos sirve esta simetría, el conocimiento que nos aporta esta simetría. En cada caso hay que observar un detalle interesante, ¿no es cierto? Tomemos, por ejemplo, el caso de la simetría esférica. Nosotros tenemos que lo más general que hubiéramos podido esperar son tres componentes, dependiendo cada una de ellas de tres coordenadas, ¿sí? Y lo que hemos encontrado, que la análisis de simetría nos lleva a conocer dos de esas componentes, que son nulas, y la que es no nula nos depende de una única coordenada. Es decir, que el problema podríamos decir que si tenía 3 por 3, 9 cuestiones variables, por llamarlo de alguna manera, de las 9 nos ha quedado solo una, ¿sí? Porque sabemos en qué orientación está puesto el campo y que depende de una única coordenada, ¿sí? Así que, como verán, es una síntesis enorme, sin hacer ninguna cuenta, que se logra trabajando con el análisis de simetría. Y bueno, justamente esta simplificación respecto de la forma del campo que aporta el análisis de simetría, cuando uno lo combina, ¿sí?, con la ley de Gauss, ¿sí?, lo que ocurre es que se da la posibilidad
de calcular directamente para este tipo de distribuciones cuánto vale el campo, lo cual, recordemos que habíamos dicho que la ley de Gauss no es una ley para calcular campos. Sin embargo, ¿sí?, en este caso lo que aporta la potencia para poder llegar a poder calcular un campo con la ley de Gauss es el conocimiento previo, ¿sí?, que las simetrías nos aportan sobre los campos. Entonces, muchas veces por allí dice, ¿la ley de Gauss sirve para calcular campos? Hay quienes opinan que dicen, sí, si las distribuciones son de alta simetría. Bueno, en realidad lo que podríamos decir, cambiando un poquito el eje del análisis habitual, porque a veces uno es como que le atribuye la virtud a la ley de Gauss, que puede servir en estos casos. Sí, la ley de Gauss aporta la resolución de este último tramo, ¿sí?, el cálculo del campo, pero fíjense que en realidad lo que es extraordinariamente potente es el análisis de simetría. La combinación, en tal caso, del análisis de simetría con la ley de Gauss es una herramienta para calcular el campo, no es la ley de Gauss sola, ¿sí? La simetría ha tenido como muy poca prensa, ¿sí? Si uno lo mira en los textos típicos de la especialidad, cuando uno trabaja en los niveles básicos, la simetría apenas se nombra, o a veces se dice, por razones de simetría sabemos que, y eso es todo lo que se dice, y se ponen estos resultados. Bueno, aquí nosotros tratamos de dar una vuelta de tuerca reivindicando el valor de las simetrías y reivindicando el hecho de que entendemos que para ustedes puede ser una herramienta de extraordinaria capacidad, ¿sí?, que les da un gran valor agregado a los tratamientos que ustedes pueden hacer en el futuro, cualquiera sea la especialidad en que los apliquen, ¿sí? Por eso decimos que es una forma de economía, ¿sí?, matemática o economía del pensamiento, ¿sí? Bien, bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con uno de los casos para ver cómo la conjunción entre la ley de Gauss y la condición de simetría nos permite calcular un campo. Lo vamos a hacer para el caso esférico, ¿sí?, como para que lo tengan presente, pero recuerden que todo el material para los tres casos está resuelto en el contexto de nuestro libro de cálculo. Bueno, muy bien. Vamos a trabajar entonces con el caso esférico. Fíjense, yo acá resumí las propiedades que ya analizamos para esta situación, ¿sí? Cuando tenemos una densidad delta de R', que es una densidad que depende únicamente de R, de la coordenada radial, de R', y el campo que va a tener solamente componente radial en esta situación. Componente radial que por supuesto va a estar dirigida según la dirección de R versor, y lo que nos falta para completar este cuadro es cómo es la dependencia de esa componente respecto de R, respecto de la coordenada radial. Bueno, para eso justamente vamos a aplicar la ley de Gauss, ¿sí? Yo preparé un dibujo acá en el que les dibujé una capa de una determinada distribución de carga que tiene simetría esférica, ¿sí? Es una capa que tiene radio R' y un espesor diferencial de R'. Lo que sabemos como nuestra distribución tiene simetría esférica es que la densidad resulta ser constante sobre toda esta capa. Por supuesto que estas capas se extienden, yo dibujé una sola simplemente porque para que el dibujo no quede, para que se pueda entender el dibujo. Muy bien, parémonos en una posición, en un punto P, en una determinada posición del espacio, ¿sí? Esa posición estará caracterizada con un vector de posición que vamos a indicar como R vector. Lo dibujamos. Este es R vector. Ahora bien, está claro, ¿sí?, que este eje que yo,
vector de posición R, es constituye una dirección de simetría, ¿sí? Es un eje privilegiado, como cualquier otra posición que yo hubiera elegido. En esta simetría es un eje de simetría. Muy bien, ¿cómo aplicamos la ley de Gauss? Vamos a escribir la ley de Gauss para recordarla antes de avanzar. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? Nos dice que la integral sobre una superficie cerrada S de E, producto escalar diferencial de S, el normal a esa superficie, es igual a 1 sobre epsilon 0 por la carga residente en el interior de esa superficie. Y recuerden que habíamos dicho que esa carga era una integral. La escribimos así: la integral sobre el volumen B de delta de R' vector diferencial de volumen. Muy bien. La primera observación que vamos a hacer respecto de esto es que la densidad ya sabemos que la podemos reemplazar como una densidad que exclusivamente dependiente de R', ¿sí? Lo otro que vamos a observar es que el campo ya sabemos que satisface con esta relación, ¿sí? Solamente va a tener componente radial. Nos faltaría ver cuál es la superficie apropiada para aplicar la ley de Gauss. Bueno, esa superficie tendrá que ser una superficie que exalte la simetría del problema. Yo la superficie que voy a tomar es una superficie esférica que sea concéntrica con nuestra distribución y que pase por el punto P. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, dibujo un pedacito de esa superficie porque se me escapa del pizarrón, ¿está? Muy bien, recordemos que esta superficie lleva el icono es una superficie fantasma, una superficie imaginaria. Ahora bien, veamos que, como dijimos hace un momento, el campo tiene que tener la dirección radial. El campo tiene que estar dirigido según la dirección radial. Este tiene que ser el campo E de R en el punto P. Con esta elección de la superficie, vean que el normal a la superficie resulta ser paralelo al campo electrostático. ¿Está? Y por otro lado, si nos desplazáramos, camináramos a lo largo de esta superficie, el campo no va a cambiar su componente radial, puesto que en todas las posiciones nos vamos a encontrar a la misma distancia del centro de la distribución. Y además, el normal a la superficie va a resultar ser también paralelo al campo en todos esos puntos de la superficie. Vamos a dibujar el vector normal, lo vamos a hacer con otro color para distinguirlo. Lo vamos a dibujar acá, no más, ¿sí? El diferencial de superficie, recuerden que es un vector normal y cuyo módulo es el área del elemento diferencial que estamos considerando sobre la superficie. Muy bien, con estas consideraciones volvemos a la integral de flujo. Reemplazamos el campo, reemplazamos el diferencial de superficie, ¿sí? Y reemplazamos cómo es esa densidad, ¿está? Y nos quedaría ver cómo será el diferencial de volumen en este caso. Y bueno, el diferencial de volumen lo podemos pensar de la siguiente manera. Hemos dibujado acá una capa, ¿sí? Una capa de nuestra distribución, y pensando que esa distribución está compuesta de un conjunto de capas, cada una de espesor diferencial, ¿sí? Y de radio R', podríamos decir que el diferencial de volumen, ¿sí? El diferencial de volumen será el volumen de cada una de esas capas diferenciales. ¿Cuánto vale eso? Digamos, pongámoslo en estos términos, será la superficie de esa esfera de radio R', multiplicada por el espesor de la capa. 4pi por R' al cuadrado, multiplicado por diferencial
de R'. Eso nos da el volumen del elemento diferencial de B. Muy bien, con todo esto ya estamos en condiciones de trabajar con la ley de Gauss. Vamos a decir que tenemos la integral sobre S. Ahora el campo lo expresamos con este formato, E sub R de R en la dirección de reversor, producto escalar diferencial de R. Esto es, perdón, diferencial de S. Esto será diferencial de S en la dirección de R reversor, como habíamos dicho hace un momento, que el diferencial de S estaba dirigido también en la dirección de el versor radial. Esto es igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral sobre B de delta. Ya podemos escribir que depende únicamente de R', ¿sí? Y el diferencial de volumen, 4pi R' cuadrado, diferencial de R'. Bueno, veamos acá algunas cuestiones. Acá en el primer miembro tenemos R escalar R. Ese producto nos da 1, ¿sí? Tenemos dos versores unitarios, ¿sí? Que resultan ser paralelos. Su producto nos da 1. Con lo cual, en este primer miembro nos queda la integral sobre la superficie S de E sub R de R, diferencial de S. ¿Qué hacemos en el segundo? Bueno, en el segundo miembro veamos que tenemos 4pi, que es una constante, la podemos sacar afuera de la integral. Vamos haciendo un poquitito de álgebra. 4pi sobre epsilon 0 por la integral sobre B de delta de R' por R' cuadrado, diferencial de R'. En el primer miembro tenemos una integral de superficie, ¿sí? En la que el integrando es la componente radial del campo, ¿sí? Que depende únicamente del radio, de la distancia al centro de nuestra distribución. Pero sobre la superficie sobre la que estamos integrando, ¿sí? El radio es el mismo para todos sus puntos, con lo cual podemos decir que la componente radial del campo es constante y la sacamos afuera de la integral. Nos queda E sub R de R multiplicada por la integral sobre S de diferencial de S. En el segundo miembro no nos queda ningún cambio por hacer, dejamos escrito tal cual, R' cuadrado, diferencial de R', ¿sí? Y ahora veamos que acá, en el primer miembro, la integral sobre la superficie cerrada de los diferenciales de S no es ni más ni menos que sumar sobre toda la superficie el área de los distintos diferenciales en las que la hemos dividido. Esto nos da el área de la superficie completa. ¿Cuánto es eso? Esto que está acá es 4pi por R cuadrado, donde R, ¿sí?, es el radio, ¿sí?, de nuestra esfera gaussiana, de nuestra esfera imaginaria, ¿sí? Muy bien. Borramos el pizarrón. Vemos en esta expresión la expresión a la que habíamos llegado en el último paso, ¿sí? Veamos un par de cositas. Acá 4pi con 4pi se puede simplificar, y veamos que en esta integral ya quedó especificada, ¿sí?, cuál es la variable de integración. Nuestra variable de integración es R', con lo cual nos vamos a extender, ¿entre qué límites? Entre 0 hasta el límite en el que estamos integrando. Ese límite está dado por la superficie gaussiana, ¿sí? Fíjense que estamos integrando en el interior del volumen B, con lo cual acá vamos a aclarar, bueno, yo lo borro, ustedes lo escriben de vuelta, ¿sí?, que nos extendemos entre 0 y R, que es el radio de la superficie gaussiana, ¿sí?, en la que se encontraba el punto P. Muy bien. Estamos en condiciones ya de despejar la componente radial del campo, ¿sí?, y nos queda E de R. E sub R de R igual a
1 sobre epsilon 0 r cuadrado por la integral entre 0 y r de delta de r' cuadrado diferencial de r'. Y esta expresión nos da la componente radial del campo, ¿sí? Cualquiera sea la distribución con simetría esférica que tengamos, ¿sí? Esto nos da una receta para el cálculo de esa componente radial. Esto es, cuál es la dependencia del campo respecto de la coordenada radial r, ¿sí? No olvidemos que para dar una solución completa del campo tenemos que agregar su carácter vectorial. ¿Está? Una solución completa del campo será decir que E vector de R vector es esa componente radial, E sub R de R, una función de R, en la dirección de R versor. Y esto sí completa nuestro análisis. Bueno, este resultado que obtuvo Lore es justamente lo que veníamos vaticinando, que es que combinando entonces la potente norma que nos genera la simetría con la ley de Gauss, podemos generar, ¿sí?, el campo electrostático que proviene de esta distribución de carga, ¿sí? Un análisis similar a este se puede hacer para cualquiera de los otros dos casos. Es muy importante entonces recalcar esta manera de trabajar se puede extender a muchas áreas del cálculo, ¿sí?, en la medida que campos y distribuciones estén acoplados, ¿sí? Vamos a decir algunos detalles más que son de uso práctico. A veces las distribuciones, esto anda muy bien cuando las distribuciones son distribuciones volumétricas, esto que acabamos de hacer. Sin embargo, a veces aparecen distribuciones que tienen densidades superficiales. En el caso de densidades superficiales, no es que esta expresión no sea válida, sino que requeriría una matemática un poquito más delicada para resolverla. En cuyo caso, lo que conviene es plantear la ley de Gauss, tal como empezó Lore a hacer el tratamiento, ¿sí?, de la forma básica, y trabajar artesanalmente el segundo miembro. El primer miembro lo trabajan igual que como trabajamos acá, ¿sí? Siempre va a pasar lo mismo y siempre después de toda la cuenta van a llegar al producto de la componente radial que depende de R multiplicado por 4 pi R. Ese trabajo se va a repetir siempre, ¿sí?, hasta que lleguemos a ese punto. El segundo miembro, el que a veces conviene tratarlo en forma más artesanal y no con la integral que quedó acá. Que quedó acá la reservamos a casos donde tengamos densidades, ¿sí? Bueno, esas densidades volumétricas podrán ser funciones donde aparezca explícitamente la coordenada R', o a veces podrían ser situaciones donde tengamos tramos con densidades uniformes, en fin, hay mucha variedad que después en la práctica tendremos que ir mirando cómo se hace, ¿sí? Así que bueno, esto lo tomamos a modo de presentación del tema de simetrías. Recuerden que el tratamiento completo, insisto, que lo tenemos en el libro, en el texto de cátedra, ¿sí?, y requiere una abundante ejercitación para realmente tomarle el pulso